Estoy convencido de que alguna vez habéis escuchado a alguien decir que está manejando una señal de no sé cuántos decibelios, pero ¿sabéis lo que significa? ¿Sabéis lo que es un dB y por qué hay dBms, dBvs o dBFs? Si aún tenéis dudas, porque creo que es una cosa muy importante, quedaos aquí porque lo voy a explicar en este vídeo. ¿Qué pasa, chavales? Yo soy Alex y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En este vídeo no traigo ningún consejo, ninguna experiencia o anécdota de la carrera que sé que os mola muchísimo, pero traigo un concepto general muy importante, ya no solo para todos aquellos que estudiáis una ingeniería, sino para todos los que de vez en cuando os veis en la situación de manejar señales de audio, ya sea en editores de audio, editores de vídeo o donde sea, porque muchas veces este término se confunde bastante, no se tiene una idea de lo que es y tampoco es una cosa muy complicada, pero creo que deberíamos todos entender. Y es que lo que ocurre es que un error muy frecuente en personas que manejan señales de audio, sobre todo, es que le atribuimos la etiqueta a los decibelios sin realmente saber lo que es de unidad de medida absoluta cuando realmente no es así. En este caso, los decibelios no son ningún tipo de unidad de medida absoluta sino relativa, es decir, es una comparación de dos señales con diferente magnitud. Entonces, cuando obtenéis como resultado 10 decibelios, no estáis diciendo que esa señal mide 10 decibelios, sino que se aleja 10 decibelios de la referencia que tenéis. Cuando seguramente en la carrera estáis haciendo problemas, como decía antes, de potencia, por ejemplo, lo que estáis haciendo es calcular 10 logaritmo de lo que os ha salido en potencia en vatios frente a una referencia que, por ejemplo, podrían ser 10 milivatios. Todo esto siempre al final pasado a la misma unidad, milivatios o vatios, para no juntar peras con manzanas. Pero eso al final no es lo que mide, no es la potencia que habéis medido en la señal, sino es lo que se aleja de vuestra referencia, que en este caso haya dicho 10 milivatios. Y es que al final el lenguaje común se acaba acostumbrando a hablar de decibelios como el que habla de metros cuando mide distancias. Y de hecho, como acabáis de ver, estáis midiendo potencia en vatios y luego estáis haciendo una escala en decibelios. Y si os fijáis, en decibelios medimos muchísimas cosas, no solamente nivel de audio, sino también, por ejemplo, potencia, y de esta manera vosotros no medís en metros la potencia ni medís en voltios el peso de una persona, sino lo medís en kilos, ¿no? Pues al final esto también se podría hacer perfectamente con cualquier otro tipo de unidad a la hora de representar una escala y no realmente una magnitud. Entonces, recapitulando, cuando decimos que una señal tiene no sé cuántos decibelios, estamos refiriéndonos a que los tiene bajo una referencia. Es decir, que nosotros hemos calculado cuánto se aleja esa señal de nuestra referencia. Podemos medir audio, podemos medir potencia, podemos medir lo que sea. Puntualizando un poco, cuando hablamos de audio analógico y vemos que una señal nos proporciona 0 decibelios, esa señal es inaudible y por el contrario, imaginaos que tenemos una señal que nos proporciona 140 decibelios, nos estaría dando el ruido que podría llegar a darnos un reactor de un avión, por ejemplo. Y por el contrario, cuando hablamos de audio digital y observamos que una señal tiene 0 decibelios, estamos hablando del nivel máximo que puede alcanzar. Y por eso, por encima de esos valores, se saturaría, como nos suele pasar cuando estamos editando sonido y nuestra mezcla se ve perjudicada. Y la medida correcta para un entorno digital son los dBFs, que esto es básicamente lo que nos pasa cuando editamos audio, que siempre trabajamos en negativo, es decir, trabajamos como límite con 0 decibelios y solemos trabajar por debajo. Yo suelo trabajar siempre entre menos 10 y menos 8 decibelios aproximadamente. Así que en conclusión, si vosotros tenéis una escala de algo, es decir, por ejemplo, estáis midiendo lo que queráis, el peso de una persona, que lo medís en kilos, igual que la potencia se mide en vatios y la intensidad la medís en amperios, si vosotros luego queréis hacer una escala y queréis comprobar de alguna manera cuánto se aleja esa intensidad, ese peso de una persona o esa potencia que tiene un dispositivo, lo podéis hacer en decibelios, calculándolo bajo una referencia que os la podéis inventar vosotros y vais a ver una escala que va a ir en función de vuestra referencia. Si por ejemplo tenemos, como decía antes, como referencia 10 milivatios y nosotros tenemos justo 10 milivatios, lo que nos va a dar es 0 decibelios cuando hagamos el cálculo. ¿Y esto por qué es? Porque realmente tenemos la misma cantidad de potencia. Entonces, ¿cuánta potencia tenemos con respecto a la referencia? 0, no tenemos variación. Por el contrario, si en vez de tener 10 milivatios tenemos algo menos, por ejemplo, tenemos 5 milivatios, los decibelios que nos van a resultar van a ser negativos. ¿Y qué significa? ¿Que tenemos potencia negativa en este caso? No, lo que se refiere es que nos estamos alejando para el otro lado dentro de una gráfica, dentro de una escala que no sé si se estará dibujando por ahí igual, ¿no? Porque creo que se entiende perfectamente en ese sentido, ¿no? Y al revés también, si tenemos una potencia mucho mayor que 10 milivatios, tenemos, yo qué sé, pues por ejemplo 100 milivatios, imaginaos, en este caso nos van a salir unos decibelios positivos. Y cuando digo positivos me refiero a que no se nos va a alejar la potencia de la referencia que tenemos, que es un milivatio, pues
X dBs, los que sean. Yo hay veces que pienso que cuando estoy explicando estas cosas, o sea, yo lo hago para que la gente lo entienda y no sé si realmente el concepto se ha quedado claro, pero espero que sí, aunque a veces me explico un poco como el culo. Pero bueno, para mí lo importante era que supierais que los decibelios no son una medida al uso como lo pueden ser los kilos, los metros, los kilómetros, los voltios o lo que sea. Simplemente es una medida relativa, estamos haciendo una escala, estamos comparando dos unidades de dos magnitudes. En este caso, pues podéis hacerlo pues con el kilo, teniendo una referencia, con el metro, teniendo otra referencia, y haciendo luego una escala y viendo cuánto se alejan las medidas que habéis hecho. Entonces, esto es un poco dentro de lo que es la práctica. Luego ya, como os comentaba con el tema del audio, es un poco diferente, aunque tampoco se aleja mucho de lo que es la teoría. Yo espero que este vídeo, que ha sido más o menos cortito, os haya servido, que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido algo que es una cosa que incluso a mí a veces se me escapa un poco y digo muchas burradas. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un like. Si queréis más vídeos de este tipo en el que sean un poco más informativos, os cuento un poquito de cosas que son interesantes y yo creo que importantes para todo ingeniero o en este caso editor de audio, comentádmelo y espero veros en el siguiente vídeo, que seguro que será tan interesante como este o más. Nos vemos, chicos. Adiós.